Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo... En este tutorial os voy a explicar una nueva entrega de los exámenes resueltos de la prueba de acceso de grado superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En este caso, este es el examen correspondiente a mayo de 2020. Es un examen muy completo que lleva 7 ejercicios, algunos de ellos con más de un apartado, en el que se puede encontrar problemas de ecuaciones, reglas de 3 compuestas, problemas de geometría, trigonometría, probabilidad, funciones y el último de estadística. Ya digo que es un examen muy completo que os animo, si os estáis preparando esta prueba, que lo veáis con atención y toméis nota de todos los ejercicios que hay aquí, porque me parece que os van a venir muy bien de ayuda si estáis preparando esta prueba. Venga, pues no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. El primero de los ejercicios de este examen nos dice que en un jardín hay 20 árboles frutales entre manzanos, perales y cerezos. Hay tantos manzanos como perales y cerezos juntos. El número de perales excede en 2 al de cerezos. Con esas premisas, en el apartado A nos pide que planteemos un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que permita calcular el número de manzanos, de perales y de cerezos. Vamos a asignar las incógnitas y está claro que como hay que llamarle, hay que usar 3 incógnitas, pues X sería por ejemplo el número de manzanos y el de perales y Z el de cerezos. Vale, vamos a plantear el sistema. Lo primero es muy sencillo, puesto que como nos dice que hay 20 árboles frutales en total, entre los 3 tipos de árboles, entre manzanos, perales y cerezos, pues está claro que la primera de las ecuaciones será poner X, que son manzanos, más Y, perales, más Z, cerezos, todo ello igual al total de árboles, que eran 20. Bueno, luego nos dice, la segunda afirmación que nos hace es que hay tantos manzanos, o sea que X es igual a los perales y cerezos juntos, es decir, a Y más Z. Y por último dice que el número de perales excede en 2 al de cerezos. El número de perales es Y. Si lo comparamos con los cerezos, que son Z, como nos dice que los perales exceden en 2 a los cerezos, es decir, la Y es 2 unidades mayor que la Z, para que este igual sea cierto, siempre se trata de compensar. Por lo tanto, en este caso a la Z lo que vamos a hacer es sumarle 2 para igualar al número de perales que había. ¿Ha quedado claro? Siempre se le suma al pequeño o se le resta al mayor. El caso es que hacer cumplir la igualdad. Bien, pues este sería el sistema. Vamos a arreglarlo. La primera ecuación no habría que tocarle, se queda como está, ya está bien. Y la segunda, lo que vamos a hacer es la Y y la Z, pasarla a la izquierda cambiándola de signo, por supuesto, con lo cual nos va a quedar así: X menos Y menos Z igual a 0. Y en la tercera hacemos lo mismo, la Y y la Z se quedan a la izquierda, la Y como está, como no cambia de lado, no cambia de signo, la Z sí que cambia, y el 2 se queda a la derecha, porque es un término independiente. Una vez que ya tenemos nuestro sistema arreglado, procedemos ahora a resolverlo, que es lo que nos pide en el apartado B. Bien, yo lo voy a hacer al principio por el método de sustitución y por lo tanto vamos a despejar de la ecuación más sencilla, que es esta de aquí abajo, una de las variables, concretamente Y. Y sería igual a 2 más Z, porque la Z esta pasaría positiva al otro lado, a la derecha. Y esta expresión 2 más Z lo vamos a sustituir las dos Y's de las otras dos ecuaciones. Con lo que la ecuación de arriba nos va a quedar X más 2 más Z, que es la Y, y el resto igual, más Z igual a 20. Y en la de abajo, X menos paréntesis 2 más Z, pongo un paréntesis porque este menos posteriormente va a cambiar de signo estos dos términos. Y el resto de la ecuación igual, menos Z igual a 0. Seguimos arreglando, entonces la ecuación de arriba va a quedarnos X, que es la única que hay, Z más Z serían 2Z, y este 2, como pasaría a la derecha restando, 20 menos 2 va a dar 18, igual a 18. Y en la ecuación de abajo va a quedar X menos 2 menos Z, porque como hemos dicho, este menos cambiaría de signo los dos términos, menos Z igual a 0, eso se queda como está. La ecuación de arriba ya está arreglada, se queda como está, X más 2Z igual a 18, y en la de abajo vamos a agruparla un poquito, quedaría X menos Z y menos Z son menos 2Z,
y este menos 2 pasaría a la derecha sumando, con lo cual sería igual a 2. Ya la tenemos lista, y este sistema, por las características que tiene, está claro que lo idóneo es hacerlo por el método de reducción, puesto que si sumamos x más x me daría 2x, y más 2z menos 2z se anularía directamente, igual a 18 más 2, que es igual a 20, con lo cual x sería igual a 20 en el numerador, partido, y este 2 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo al denominador. Por lo tanto, x ya sabemos que va a tener un valor de 10. X igual a 10, con lo que si en una de estas dos ecuaciones sustituimos, sacaremos el valor de z. Por ejemplo, en la de aquí arriba quedaría x, que vale 10, más 2z igual a 18. Entonces nos quedaría 2z igual a 18, y este 10 pasaría restando, con lo cual va a quedar 18 menos 10. 2z igual a 8, con lo que z tendría el valor del cociente entre 8, que iría al numerador, y 2, que pasaría dividiendo al denominador, con lo cual z sería igual a 4. Bien, ya tenemos el valor de z, nos falta el de y sería igual a 2 más z, por lo tanto igual a 2 más 4, que acaba de darme z, con lo que y tiene un valor de 6. Ya tenemos el valor de x, de y, de z, con lo cual ya sabemos el número de manzanos, perales y cerezos que había en nuestro huerto, en nuestro jardín. Serían exactamente 10 manzanos, 6 perales, 4 cerezos. Ya estaría resuelto, espero que haya quedado claro tanto el planteamiento como la resolución del sistema. Vamos a por el ejercicio número 2. El segundo de los ejercicios nos dice: 6 obreros han tardado 4 días en reparar 200 metros de una carretera de montaña. ¿Cuántos metros de carretera repararían 5 obreros igual de eficientes que los anteriores en 3 días? Este es el típico problema de regla de 3 compuesta. Las reglas de 3 compuestas se plantean poquito a poco del siguiente modo. Primero, con lo que nos dice el enunciado, 6 obreros tardan 4 días en reparar 200 metros de carretera. Esa es la primera afirmación. Y luego nos dice que en vez de 6 serían 5 obreros, igual de eficientes, trabajando durante 3 días, y nos pregunta que cuántos metros de carretera repararían. Antes de comenzar, lo que quería comentaros es que las reglas de 3, tanto las simples como las compuestas como esta, lo complejo algunas veces es valorar si la regla de 3 es directa o inversa. Por lo tanto, vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio en el que os recuerdo que si a más de un valor de la primera proporción sube también la segunda, o cuando disminuye la primera, disminuye la segunda, cuando es a más o a menos, ese tipo de proporción es una proporción directa. En cambio, cuando por contra si aumenta la primera, disminuye la segunda, o viceversa, en ese caso la regla de 3 es una regla de 3 inversa. Bien, dicho lo cual, ya podemos aquí plantearlo. Aquí tenéis que acordaros que la regla de 3 compuestas lo que se trata es de valorar por separado si comparando obreros con metros es directa o inversa, y luego posteriormente días con metros también. Si comparamos obreros con metros, lo que presuponemos es que los días permanecen constantes, es decir, da igual la cantidad de tiempo que valoremos, si son 3 días, 5 días o un mes, me da igual. En ese tiempo, sea el que sea, 6 obreros realizan un trabajo de 200 metros. 5 obreros, que son menos obreros, evidentemente harán un trabajo de menos metros. Mientras menos sean los obreros, menos metros desarrollarán de trabajo, con lo cual evidentemente menos es una de las opciones de la regla de 3 directas. Y ahora lo que toca comparar son los días con los metros, con lo cual el número de obreros permanece constante, da igual que la en la empresa trabajen 6 obreros, 7, 10 o 12, me da lo mismo. El número de obreros es indistinto. Sabemos que esos obreros, sean los que sean, si trabajan 4 días, realizan un trabajo de 200 metros. Lógicamente, si permanece constante el número de obreros, en 3 días también habrá menos metros de carretera arreglados, con lo cual, evidentemente, también a menos días, menos metros, sigue siendo otra regla de 3 directa, otra proporción directa. Al ser directas las dos, pues vamos a ver cómo se resuelven. Siempre yo la resuelvo, porque esto es lo más complicado, a partir de aquí ya es muy mecánico, ya veréis. Primero ponemos en una fracción siempre la que aparezca la incógnita, tal y como venga en la proporción, es decir, 200 que viene arriba partido por x abajo, y ponemos un igual. La de los obreros, como era una proporción directa, la ponemos en el mismo orden en el que viene, es decir, 6 en el numerador
y 5 en el denominador, 6 quintos. Si hubiera sido inversa la pondríamos al revés, 5 sextos. Ahora ponemos un por y en la de los días operamos exactamente igual, puesto que como es directa la pondremos 4 en el numerador y 3 en el denominador y no 3 cuartos si hubiera sido inversa. Bien, pues ya una vez que hemos hecho esto, ya lo demás es operar muy sencillo. 200 partido por x se queda como está y aquí va a dar 6 por 4, 24 en el numerador y 5 por 3, 15 en el denominador. Multiplicando en cruz para despejar x va a quedar x igual en el numerador 200 por 15 y en el denominador el 24 que multiplicaba, que pasaría dividiendo. Toda esta operación al resolverla da 125 metros y esa es lo que realmente podrían construir 5 obreros trabajando 3 días al mismo ritmo que los de antes. Bien, evidentemente son menos metros por dos razones, porque hay menos operarios y menos tiempo trabajando, es de lógica. Bien, pues espero que el ejercicio número 2 haya quedado claro. Vamos con el siguiente, con el número 3. El tercero de los ejercicios nos dice que dado los puntos A de coordenadas 4, 1 y B de coordenadas 6, 7, calculemos en el apartado A la ecuación de la recta que pasa por A y por el B. Puesto que nos han dado en el enunciado como pista dos puntos que pasan por esta recta y nos pide la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, se utiliza esta fórmula. De aquí donde vamos a matizar que si estos son los puntos A y B, al primero le vamos a asignar como valor x sub 0 y sub 0 y al segundo, el 6, 7, pues respectivamente x sub 1 e y sub 1. Comenzamos a aplicar la fórmula entonces y nos va a quedar del siguiente modo: x menos x sub 0, que valía 4, partido por x sub 1, que es 6, menos x sub 0, que sigue siendo 4. Y en el otro lado y menos 1, que es y sub 0, partido por 7, menos también 1. Y operando aquí nos va a quedar x menos 4 partido por 2 igual a y menos 1 y abajo partido por 6. Para resolver esto, mejor para expresar de forma general la recta, que es la forma más frecuente en la que se suelen expresar las ecuaciones de la recta, pues procedemos a multiplicar en cruz. Va a quedar 6 por x menos 4 y en el otro lado igual a 2 por y menos 1. Quitamos paréntesis, 6 por x, 6x, 6 por menos 4 da menos 24, igual a 2y, y 2 por menos 1, menos 2. Transponemos todos los términos hacia la izquierda, quedaría 6x, este 2y pasaría para este lado, por lo tanto sería menos 2y, y este menos 2 pasaría a la izquierda como más 2, y agrupándolo con el menos 24 da un total de menos 22, igual a 0. Y esa sería la ecuación de la recta en forma general, que pasa por los puntos A, 4, 1 y B, 6, 7. Es básicamente aplicar la fórmula, que no tiene más dificultad. Bien, vamos con el apartado B de este ejercicio 3, que nos dice la ecuación de una recta paralela a la recta S, y igual a 2x más 5, que pase por el punto 4, 1. Bueno, la ecuación de la recta, antes de comenzar, cuando nos piden rectas paralelas, lo que tenéis que saber es que de una recta, si la tenemos en forma general, su vector siempre se calcula haciendo menos b, que es el coeficiente de la y cambiado de signo, coma a, que es el coeficiente de la x tal y como esté. Entonces, la recta que nos han dado no está en forma general, pero es muy fácil de pasar, pues basta con transponer todos los términos hacia un lado del igual. En este caso me lo traigo todo a la derecha, va a quedar el 2x como está ahí, pasaría con menos, más 5, que esto cambia de lado, igual a 0. ¿Lo veis? Solo he cambiado de lado la i, por lo tanto es la única que cambia de signo. Ya estaría expresada en forma general, ya estaría la a sería 2, la b valdría menos 1 y la c sería 5. Aplicando lo que hemos dicho, su vector director pues sería, como es menos b y la b vale menos 1, como hemos dicho, menos y menos sería más, o sea, daría 1. Y la segunda componente, que es a, pues valdría 2 directamente. Ya tengo el vector de la recta S. Entonces vamos a hacer ahora un esquema aquí de lo que nos pedía el problema. Aquí tenemos la recta S que acabamos de ya expresar en forma general. Y aquí tenemos su recta paralela. De la recta paralela sabemos que pasa por el punto 4, 1, es la que queremos calcular. Bien, esta ecuación, la recta S, como tiene vector 1, 2, el vector que tendría la recta paralela sería exactamente el mismo, porque cuando dos
rectas son paralelas tienen el mismo vector, con lo cual de la recta que queremos calcular, de la recta paralela a S, ya sabemos que tiene el mismo vector que dicha recta S, por lo tanto tiene vector 1, 2, y sabemos que pasa por el punto 4, 1. Con un punto y un vector, para hallar la ecuación de una recta, una de las formas más sencillas es usar la ecuación continua, que es esta de aquí. La ecuación continua pues se quedaría del siguiente modo. La x sub 0 sería la primera componente del punto, con lo cual sería x menos 4, partido por la primera componente del vector, que sería 1, igual a y menos la segunda del punto, que sería menos 1, partido por la segunda componente del vector, que sería 2. Para pasar la forma general, porque ya como os he dicho en la diapositiva anterior es lo más idóneo siempre, basta con multiplicar en cruz. 2 por x menos 4, que va a dar 2x menos 8, lo he hecho ya de un tirón. 2 por x, 2x, 2 por menos 4, menos 8, igual a 1 por y menos 1, que obviamente va a dar igual a y menos 1. Transponemos los términos todos a la izquierda para dejarlo ya bien, y entonces nos va a quedar 2x, la y pasaría con menos, y el menos 1 pasaría sumando al menos 8, con lo cual va a dar menos 7. Esa sería la recta paralela S, a esta recta de aquí abajo, que pasa por el punto 4, 1. Espero que haya quedado claro esta forma de verlo y hacerlo. Vamos a ver el apartado C, que nos pide las coordenadas del punto medio del segmento de extremos A y B. Cuando tenemos un segmento, sabemos dónde empieza y dónde acaba y queremos averiguar su punto medio, que le vamos a llamar M, el punto este del centro, sus coordenadas se calculan haciendo esta operación. Se suman los dos extremos y se dividen entre 2. Es como sacar la media. Cuando hacéis un examen con 2 notas, para sacar la media no la sumáis y dividís entre 2, pues el punto medio es exactamente igual. Con lo cual, ¿cómo se opera con puntos? Pues del siguiente modo. La primera componente la vamos a hacer cuando aquí he puesto el punto A y el punto B y entre 2, pues digo que la primera componente es sumar primera con primera, que sería 4 más 6, que nos daría exactamente 10, luego lo haremos, entre 2, pues 10 entre 2 va a dar 5. Y ese 5 es la primera componente ya de nuestro punto medio. Y ahora pues segunda más segunda, es decir, 1 más 7, entre 2 también, pues va a dar 8 entre 2 y por lo tanto la segunda componente de nuestro punto medio es 4. El punto 5, 4 es el punto medio que hay entre A y B. Bien, espero que haya quedado claro los tres apartados de geometría. Vamos con el ejercicio número 4. El cuarto de los ejercicios nos dice que desde donde me encuentro veo la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación de 40 grados. Retrocedo 100 metros y el ángulo de elevación con el que veo ahora esa parte más alta del edificio es 20 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Vamos a hacer un dibujo, pues un problema de trigonometría muy sencillo y típico de examen. Aquí tenemos nuestro edificio y desde cierto punto hay que calcular su altura, evidentemente, y dice que desde cierto punto del suelo, cuando nos alejamos unos metros, no sabemos cuántos, desde aquí el ángulo de elevación es de 40 grados y que si nos alejamos del edificio, es decir, vamos hacia atrás, 100 metros concretamente, lógicamente ahora el ángulo es más bajito, es solo de 20 grados. Bien, si nos fijamos en el triángulo que hay más próximo al edificio, de este ángulo de 40 grados, la H sería su cateto opuesto, la X su cateto contiguo. Opuesto y contiguo, lo que lo relaciona en trigonometría es la fórmula de la tangente, porque la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. Y aquí lo que hay que plantear, puesto que hay dos triángulos, el más próximo al edificio, que es el que acabo de nombrar, y el más grande, pues haciendo con los dos lo mismo, vamos a plantear un sistema de tangentes. En el más próximo, en este de aquí, como hemos dicho, diríamos tangente de 40 igual a h partido por x, h que es el cateto opuesto entre x que es el contiguo, y trabajando con el más grande, el alejado, pues diríamos así, sería un triángulo así, la tangente de 20 sería igual a h, que sigue siendo el cateto opuesto, pero ahora el cateto contiguo es toda esta distancia, es decir, x más 100. Bien, este sistema yo siempre soy partidario de resolverlo por el mismo método, por el método de igualación, para lo cual despejamos h en las dos ecuaciones. Si despejamos h en la de arriba, nos va a quedar h igual, esta x que está dividiendo pasaría multiplicando, pues h igual a x por tangente de 40.
Y si hacemos lo mismo en la de abajo, pues quedaría h igual a x más 100, también multiplicado ahora por la tangente de 20. Como todo está dividiendo, pasa multiplicando. Procedemos a igualar ambas expresiones, porque vamos a hacerlo, como digo, por el método de igualación, y quedaría x por tangente de 40, que es lo que nos ha dado el despeje del h de arriba, igual a x más 100 por tangente de 20, que es el despeje del h de abajo. Procedemos a usar la calculadora para poner más aproximadamente el valor de tangente de 40 y tangente de 20 aproximadamente. Pues aquí, redondeando las centésimas, queda x por 0,84 como valor de tangente de 40, y aquí la de 20 pues queda aproximadamente 0,36. Bien, quitamos el paréntesis, con lo cual esto lo vamos a ordenarlo, quedaría 0,84x, y aquí 0,36 por x, y 0,36 por 100 son 36, más 36. Transponemos términos, lo que cambia de lado, acordaros que cambia de signo. Aquí quedaría 0,84x, el 0,36 vendría hacia acá negativo, igual a 36. Ya lo tenemos. Ahora, operando, 0,84x menos 0,36x da un total de 0,48x igual a 36, con lo que x tiene un valor del cociente entre 36 dividido entre 0,48. Eso da un valor de x aproximadamente de 75 metros. Bien, 75 metros sería esta distancia, pero no es lo que buscamos. Buscamos la altura del edificio. ¿Dónde podemos hallarla? Pues sustituyendo esta x que acabamos de averiguar en cualquiera de estos dos despejes. Obviamente es más fácil el de arriba, y ahí es donde lo hago. H, os recuerdo que arriba era igual a x por tangente de 40, puesto que x vale 75, que lo acabo de averiguar, y la tangente de 40 lo vimos hace un rato que valía 0,84. Haciendo el producto de esos dos factores nos da que la altura del edificio es de 63 metros. Esos 63 metros ya lo podemos colocar ahí en su sitio y ya tendríamos hecho el ejercicio. Espero que haya quedado claro, porque ya digo que este problema es muy interesante, porque suele salir mucho en los problemas de acceso a grado superior, porque es un problema típico de primero de bachiller, de cuarto de la ESO. Bien, pues vamos a continuar con el ejercicio número 5, que nos dice que de las 200 personas que trabajan en una empresa, 140 saben hablar alemán, 110 son mujeres y 90 son mujeres que saben hablar alemán. Elegida una persona al azar de esa empresa, calcular la probabilidad de que... Bueno, entonces antes de poner las probabilidades que nos pide, vamos a hacer una tabla de doble entrada discriminando entre las personas que hablan o no hablan alemán y el género de dichas personas, si son mujeres o son hombres. Y entonces vamos a poner todos los datos que nos da el problema. Como en la empresa trabajan 200 personas, eso es lo primero que hay que colocar. Las 200 personas las colocamos en su sitio. Como dice que de esas 200, 140 saben hablar alemán, el total de personas que hablan alemán, que estaría aquí abajo, pues sería 140. También nos dice que el total de mujeres en esta empresa son 110, que eso iría aquí. Y entonces la pista que nos da para poder hallar el resto de valores, pues es que 90 son mujeres que saben hablar alemán. O sea que confluyen las dos circunstancias, ser mujer y hablar alemán. Por lo tanto, tiene que estar en este cuadrito de aquí. 90 va aquí. Este dato de las 90 mujeres que hablan alemán nos permite ya calcular el resto de valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comenzando por aquí, si en total había 200 personas en la empresa y sabemos que 140 hablan alemán, lógicamente la diferencia de ambos términos, 60, serán las personas que no lo hablan. Si de las 200 personas 110 eran mujeres, pues el resto evidentemente serán hombres, que son 90. Y ya para calcular lo que falta por aquí, por ejemplo, si había en total en la empresa 140 personas que hablaban alemán, de las cuales 90 eran mujeres, pues las otras 50 serán hombres. Y aquí pues lo mismo, ya una vez que tengo claro que de los 110 mujeres 90 hablan alemán, 20 no lo hablan. Y lógicamente si había 60 personas que no hablaban alemán, de las cuales 20 eran mujeres, pues el resto, 40, son hombres. Una vez ya completado todo el cuadro de doble entrada con todos los datos del enunciado y los que hemos deducido nosotros, ya podemos contestar todas las preguntas. Nos decía que elegida una persona al azar de esa empresa, calculemos la probabilidad de que... Y en el apartado A nos pide que sea una mujer y no sepa hablar alemán. En general, la probabilidad de un suceso siempre se rige por la ley de Laplace.
de este señor de aquí, que nos dijo que la probabilidad de un suceso equivalía siempre al cociente entre casos favorables en los que se cumplía las características que nos exigiera en cada apartado del problema, entre casos posibles. Por lo tanto, en este caso, los favorables, que ser mujer y no saber alemán, serían exactamente estas 20 personas de aquí. ¿Lo veis? Esas son las mujeres que no saben hablar alemán. Entre los casos posibles, que evidentemente son 200. Por lo tanto, la probabilidad sería igual a 20, que son los casos favorables, entre 200, que son los casos posibles. Bien, todo esto da una probabilidad de 0,1 haciendo el cociente. Y en el apartado B nos pide que la persona elegida al azar sea hombre y sepa hablar alemán. Pues entonces los hombres que saben hablar alemán son estos 50 de aquí. Pues hacemos lo mismo, pero probabilidad igual a 50, que serían los casos favorables, que satisfacen las dos condiciones, entre los posibles, que son 200. Completando el cociente, pues quedaría una probabilidad de 0,25. En el apartado C nos pide que la persona elegida al azar sea mujer sabiendo que sabe hablar alemán. Y entonces aquí la diferencia, cuando nos hace esta premisa de que sabiendo que sabe hablar alemán, es que ya no trabajamos con los casos posibles todos los 200 personas, porque la persona que hemos elegido ya no va con todas, solo es de las 140 personas que saben hablar alemán. Esos serían ahora los casos posibles. Y nos pide que sea una mujer, de las cuales ya sabemos que son 90. Por lo tanto, la probabilidad sería 90 entre 140, no entre los 200 como antes, porque antes no nos hacía esa salvedad que nos hace ahora. Bien, y en el apartado, bueno, entonces aquí lo mismo, hacemos el cociente y nos queda una probabilidad de 0,64. Y en el último apartado de este ejercicio, en el D, nos pide que sepa hablar alemán sabiendo que es un hombre. Pues también hace esa salvedad, ya no vamos con las 200 personas, solo con los hombres. Los hombres son 90, de los cuales los hombres son 90, de los cuales vemos que son 50 los que saben hablar alemán. Por lo tanto, la probabilidad sería 50 entre 90, porque solo trabajamos con estos 90 ahora. Y esa división da una probabilidad de 0,56. Pues bien, ya lo tenemos todo resuelto, espero que haya quedado claro. Vamos con el ejercicio número 6. El problema número 6 de este examen nos dice que la altura h expresada en metros a la que se encuentra un proyectil que lanzamos verticalmente en cada instante x, expresado en segundos, viene dado por la función, esta de aquí, f de x igual a 500x menos 5x cuadrado. En el apartado A nos pide que en qué instante alcanza la máxima altura. Bien, cuando una función alcanza su máximo o su mínimo, en ese momento que optimizamos una función, se cumple una máxima, y es que su derivada, la derivada de dicha función, valdrá en ese instante 0. Y entonces, siempre cuando diga máxima o mínimo, es hacer lo mismo. Optimizar una función se hace siempre igualando la derivada de dicha función a 0. Pues colocamos aquí nuestra función y procedemos a hacer, como digo, la derivada, para posteriormente igualarla a 0. La derivada de 500x es 500, como la de cualquier constante por x, nos queda la constante. Menos la de 5x cuadrado, el 2 pasa por delante, con lo cual va a quedar menos 10, y la x se queda elevada a una unidad inferior, por lo tanto queda elevada a 1, que no hay que ponerlo, menos 10x. Hecha esa derivada, como hemos dicho, lo que hay que hacer ahora es copiarla y la igualamos a 0, como hemos dicho aquí. Despejamos x, con lo cual quedará menos 10x igual, y este 500 que está aquí positivo pasará a negativo. X sería igual al cociente entre menos 500 en el numerador y el menos 10 que pasa dividiendo con el mismo signo al denominador. Menos y menos más, x nos da 50. Con lo cual, x, que es el tiempo en segundos desde que hemos lanzado nuestro proyectil, nos está indicando que es esto, a los 50 segundos cuando alcanza la altura máxima. Antes de hacer el B, lo que vamos a hacer es comprobar que realmente a los 50 segundos alcanza la altura máxima, y eso se hace de una forma muy sencilla. Colocamos la recta real. Al colocar el 50 que nos ha quedado, queda dividida en dos secciones. Tomamos un valor arbitrario de cada una de ellas, por ejemplo 40 y 60. Dichos valores los sustituimos ahora aquí en la derivada para comprobar dónde la función crece o decrece, y dependiendo del comportamiento que tenga, pues sabremos si realmente es un máximo o no, como nos pedía el enunciado. Y entonces pues hacemos f' para valor 40, que sería 500 menos 10 por 40, esto da 400, 500 menos 400 serían 100, y como da positivo nos indica que antes del 50 la función crecía. Ahora con el 60 procedemos a hacer lo mismo, entonces sería 500 menos 10 por 60, esto da 600, 500 menos 600 da menos 100, al dar negativo pues
decreciente. Conclusión, si antes del 50 era creciente y después decreciente, es que en el 50 alcanza realmente un valor máximo. Está comprobado que lo que hemos hallado es lo correcto. A los 50 segundos nuestro proyectil se encuentra en la altura máxima que alcanza. Vamos a ver el apartado B. Lo que nos pide es cuál es dicha altura. ¿Cuál es esa altura? Pues muy fácil. Como sabemos que la consigue a los 50 segundos y sabemos que la función que nos da la altura en cada instante era esta original, pues hacemos f para el valor 50, que quedaría 500 por 50 menos 5 por 50 al cuadrado. Operando nos va a quedar aquí, va a quedar 25.000 menos, estos son 2.500 por 5, que hacen un total de menos 12.500. 25.000 menos 12.500, que es justo la mitad, pues da la otra mitad, 12.500. 12.500 metros es la altura máxima que alcanza nuestro proyectil. El apartado tiene un apartado C, en el que nos pide que a qué altura se encuentra cuando hayan transcurrido 20 segundos. Esto es muy fácil, basta con sustituir el 20 en la función que nos daba la altura en cada momento, y entonces nos va a dar 500 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado. Operando nos va a quedar, aquí queda 10.000, y aquí operando estos son 400 por 5, queda 2.000. 10.000 menos 2.000 dan un total de 8.000 metros, es decir, a los 20 segundos se encuentra a 8.000 metros de altura. Y tiene un apartado D también que nos dice que cuántos segundos tarda en caer el proyectil al suelo. Pues muy fácil, vamos a verlo. Debe ser cuando la altura f de x, que es la que nos marcaba, valga 0. Pues lo que procedemos a hacer es igualar nuestra función a 0. Como se trata de una ecuación de segundo grado incompleta porque no tiene término independiente, lo que procedemos es a extraer factor común la x, que es el factor que se repite, con lo cual nos va a quedar aquí 500 menos 5x. Sé que está bien hecho el factor común porque x por 500 daría 500x, x por menos 5x daría menos 5x cuadrado, igual a 0. Entonces, si el producto de estos dos factores da 0, es porque o x es igual a 0, lo cual nos indica, esta nos sirve porque esta es justo cuando lo hemos lanzado, lógicamente al principio del tiempo. Y entonces lo que nos interesa es la otra, y la otra lógicamente era igualar a 0 esta expresión, con lo cual nos va a quedar menos 5x igual a menos 500, equivaldría menos 500 en el numerador entre menos 5, porque lo que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo, y eso da x igual a 100. 100 segundos es lo que tarda nuestro proyectil en volver al suelo, cosa que era lógica porque pensemos que había tardado 50 segundos, lo vimos en la diapositiva anterior, en llegar a la altura máxima. Lógicamente, si tarda 50 segundos en llegar a la altura máxima, tardará otros 50 segundos en volver al suelo, 50 y 50 por los 100 segundos. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a por el último de los problemas de este examen, que es el número 7, que nos dice que las notas del último examen de una clase de 15 alumnos son estas de aquí. En el apartado A nos pide que hagamos una tabla con los valores de la variable de frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, pues muy sencillo, colocamos aquí una tabla. Vamos a colocar aquí la variable, que son los resultados del examen, que en este caso han sido la nota más baja, veo que ha sido por aquí un 4, hay 5, 6, 7, 8 y 9 y 10, hay de todo, del 4 en adelante. Bueno, y aquí ahora vamos a colocar la frecuencia absoluta, f sub i, que es las veces que se repite cada una de estas notas. Entonces el 4, por ejemplo, observamos que está aquí y aquí, se repite 2 veces. El 5 se encuentra aquí y aquí, 2 veces también. El 6, aquí, aquí, otras 2 veces. 7 han sacado un alumno, 2, 3 y 4 alumnos han sacado un 7. 8 han sacado este y este, 2 alumnos. 9, aquí hay estos 2. Y por último un 10, solo ha habido un alumno que ha sacado un 10, ese de ahí. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Si sumamos todo esto va a dar 15, lógicamente, que son los 15 alumnos de la clase. 2 y 2, 4, y 2, 6, y 4, 10, y 2, 12, y 2, 14, y 1, 15. Evidentemente está bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada? Pues muy fácil. Este 2 pasa hacia acá directamente. 2 más 2 daría 4, más 2 daría 6, más 4 da 10, más 2 da 12, más 2 14 y el último más 1 15.
vamos sumando, acumulando. Entonces, si está bien hecha y no nos hemos equivocado en los cálculos, esta debe de siempre coincidir con esto, con el valor total de la suma de las frecuencias absolutas, con n. Bien, pues ahora en el apartado B nos pide que calculemos media, mediana y moda, ¿vale? Para la media necesitamos calcular el valor de x sub i por f sub i, multiplicar cada valor de la variable x por su respectiva frecuencia. Por lo tanto, aquí va a dar 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 4, 28, 8 por 2, 16, 9 por 2, 18 y 10 por 1 quedaría 10. Todos estos valores se suman y en total nos da 102. Bien, ¿y por qué hemos calculado x sub i por f sub i y luego lo hemos sumado? Porque la fórmula que tiene la media es la siguiente. El símbolo de x media es x con una rayita encima, es igual al sumatorio de x sub i por f sub i, precisamente este 102, entre n, que sabemos que vale 15. Pues haciendo esa operación, 102 dividido entre 15 nos da que la media, la nota media de los 15 alumnos de este examen es de exactamente 6,8, un notable casi, o sea, está muy bien. Esta clase es de gente muy trabajadora. Bien, ahora vamos a por la mediana. Para la mediana procedemos a hacer el siguiente proceso. Siempre lo que se hace es tomar primero, tomamos la n y la dividimos entre 2. Eso en este caso nos va a dar 15, que dividido entre 2 da 7,5. Este 7,5 lo buscamos en la columna de la f sub i, pero siempre mayor o igual a dicho valor. Entonces, de todos estos valores de la columna de f sub i, de la frecuencia absoluta acumulada, como es el primero que supere el 7,5, pues será este 10 de aquí, si nos damos cuenta. Y este 10 de aquí tiene la siguiente x sub i, que es 7. Pues bien, entonces la mediana es precisamente ese valor, 7. Y la moda, como en ropa, es lo que más se lleva, es el valor que tiene la frecuencia absoluta más alta. De todos los valores, el que tiene la frecuencia absoluta más alta, vemos que es el 7, que se repite 4 veces. Pues la moda, evidentemente, es 7. Y ya estaría esta parte terminada, pero tiene un apartado C. En el apartado C nos pide que hallemos varianza y desviación típica. Para ello tenemos que rellenar esta última columna en la que vamos a hacer el cálculo siguiente, x cuadrado por f sub i. La primera x4, que al cuadrado daría 16, pues por 2 da un total de 32. 5 al cuadrado 25, por 2 da 50. 6 al cuadrado 36, por 2 72. 7 al cuadrado 49, 49 por 4 196. 8 al cuadrado son 64, que por 2 da 128. 9 al cuadrado 81, por 2 da 162. Y 10 al cuadrado son 100, por 1 es 100. También sumamos todos los términos que nos acaba de dar. 740 es lo que vale la suma. ¿Y para qué hemos calculado la suma? Porque la fórmula de la varianza, que su símbolo es este de aquí, sigma elevado al cuadrado, es igual al sumatorio de x cuadrado por f, precisamente el sumatorio que acabo de obtener, entre n menos la media de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos ya calcularla, puesto que esto daba 740 dividido entre n, que era 15, menos la media que la calculamos en la diapositiva anterior, y vimos que daba un total de 6,8 al cuadrado. ¿En qué orden se hacen estas operaciones? Pues de la siguiente forma. Primero se hace la división, luego se eleva esto también al cuadrado, y posteriormente lo último es restar los dos valores. Por lo tanto, aquí, haciendo esas operaciones, nos va a quedar esta división da 49,33. Este cuadrado da 46,24 y cuando lo restamos da un total de 3,09. Ya tenemos la varianza. ¿Qué nos falta? Desviación típica. Pues la desviación típica, que sepáis que se calcula haciendo directamente la raíz cuadrada de esta varianza que acabamos de obtener, así de simple. Y haciendo la raíz de 3,09 nos da que la varianza de estas notas es de 1,76. Pues ya estaría terminado, espero que haya quedado claro tanto este como los ejercicios anteriores de este examen. ¿Qué deciros? Lo de siempre, despedirme de vosotros, pero antes recordaros que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos a mi canal, también suelo hacer directos, también suelo subir algún cortito.
seguidme en TikTok, que suelo también por ahí subir algún material de vez en cuando. Y nada, para no perderos nada en mi canal de YouTube, lo mejor es estar suscrito, darle a la campana y así siempre recibiréis notificaciones en vuestro móvil, en vuestro celular, y estaréis al día de las novedades que tengo subidas al mismo. Bien, pues no me enrollo más, solo os deseo que seáis muy felices. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao.